Bueno, continuando con los videos educativos, instructivos que teníamos para las clases tanto de prospección y exploración minera como geofísica, ¿sí? Vamos a ver la segunda parte de electricidad, ¿sí? Que digamos que es la parte de electricidad terrestre, ¿sí? Electricidad terrestre, ¿sí? La terrestre, o telúrica, ¿sí? O telúrica. Bueno, la electricidad terrestre se puede dividir, digamos, o sea, la clasificación en la electricidad atmosférica, electricidad atmosférica, ¿sí? Atmosférica, ¿sí? Y electricidad superficial, electricidad, electricidad superficial. Superficial. Bien. ¿Sí? O digamos terrestre, digamos, en el sentido ya, digamos, o de profundidad, perdón, o de profundidad. ¿Sí? Profundidad. En cuanto a la primera parte, o sea, la electricidad atmosférica, ¿sí? Nosotros antes que nada tenemos que dejar en claro, para definir qué tipo de electricidad es, ¿sí? Que la corriente eléctrica se puede establecer de dos formas, ¿sí? Una es mediante el desplazamiento de los electrones, o sea, la corriente eléctrica, ¿sí? Puede ser del tipo eléctrica, ¿sí? Eléctrica o iónica. La eléctrica se produce por desplazamiento de los electrones, ¿sí? En cambio la iónica por desplazamiento de iones, o sea, estamos hablando de ácidos, bases, ¿sí? O sales que estén en soluciones acuosas, se transforman en iones, ¿sí? La electricidad eléctrica más que todo se da en los metales, ¿sí? Y la electricidad iónica se da en las soluciones, sobre todo que están en, digamos, la tierra, en contacto con el agua, digamos, ¿sí? Digamos que en el aire prevalece la electricidad de tipo iónica, ¿sí? O sea, se sabe que el aire está ionizado, ¿sí? El aire está ionizado, ¿sí? Y se han descubierto capas de distintos grados de ionización, ¿sí? En la superficie terrestre digamos que la capa sobre la superficie está ionizada y tiene una concentración, una densidad de carga que se expresa en cantidad de electrones equivalente del orden de los 30.000 electrones por centímetro cuadrado, ¿sí? Electrones por centímetro cuadrado, ¿sí? Es decir, sobre la superficie, ¿sí? Aunque es variable, puede variar, digamos, en la cantidad, en el día, la noche, ¿sí? Después, más arriba, tenemos otra capa, es decir, aproximadamente a los 100 kilómetros tenemos una capa llamada capa E, en donde existe la máxima concentración de iones, ¿sí? Y esta capa E, digamos, es continua y rodea toda la Tierra, ¿sí? Ya alrededor de los 100.000 electrones por centímetro cuadrado, ¿sí? Por centímetro cuadrado. Después empieza a disminuir la concentración iónica y aproximadamente a los 300 kilómetros, la capa E está a los 100 kilómetros, ¿sí? Localizada a los 100 kilómetros. 100 kilómetros. Y después tenemos una capa F1, una segunda capa F1, ¿sí? Aproximadamente está localizada a los 300 kilómetros de altura, ¿sí? En donde también existe una máxima concentración de iones, ¿sí? Y esta capa junto con la ESO de carácter permanente, o sea, que siempre están ubicadas alrededor de la capa que rodea la Tierra, ¿sí? Permanente, ¿sí? Y después aparece una última capa, aproximadamente, en realidad esta es a los 220 kilómetros, y a los 300 aparece la otra capa llamada F2, que está a los 300 kilómetros, ¿sí? La capa F2, digamos, no es continua, sino que es una capa que rodea toda la Tierra, siguiendo al Sol con una marea decreciendo hacia los polos. ¿Qué quiere decir? Que no tiene el mismo espesor en todos lados, sino que donde el Sol incide verticalmente, ahí donde hay mayor calentamiento, es más espesa la capa y hacia los polos se disminuye, ¿sí? Esta capa, digamos, es discontinua, ¿sí? Y digamos que es la responsable de las telecomunicaciones, es decir, que normalmente
para hacer transmisiones de vía satelital o ese tipo de operaciones, se hacen usando esta capa, ¿sí? Para transmitir, digamos, las señales, ¿sí? La capa F2, digamos, tiene diferente espesor y es variable. Durante el día es mucho más espesa y de la noche baja. Para dar una idea más o menos de cómo es la distribución, acá vemos, ¿sí? Por ejemplo, la distribución de las capas en la atmósfera. Tenemos la Tierra, ¿sí? Aproximadamente unos 100 kilómetros tenemos la capa E, la primera capa, ¿sí? Después tenemos unos 220 kilómetros, aparece el F1, y a los 300 kilómetros aparece la capa F2, ¿sí? Fíjense que durante el mediodía la capa F2 es mucho más gruesa, ¿sí? Y tanto a la mañana como a la noche se va adelgazando la capa, ¿sí? Es decir, estas capas son las que producen, digamos, una alteración en el campo magnético, ¿sí? Y esa alteración del campo magnético, digamos, produce fenómenos de inducción, ¿sí? Además, aparte de la corriente iónica, también hay corriente electrónica, ¿sí? Sobre todo un poco más arriba, pues sobre la superficie puramente iónica, pero aproximadamente a los 80 kilómetros de altura empieza a prevalecer ya la corriente electrónica, ¿sí? Corriente electrónica, ¿sí? La corriente electrónica, se sabe que, por ejemplo, el grado de concentración de la corriente es de 1 por 10 a la 12, es decir, a la menos 12, o sea, 1 picoampere, ¿sí? Esa corriente, digamos, ¿cómo se llama? Se distribuye a lo largo de la superficie y llega digamos, a alcanzar valores del orden de los 36.000 amperes, ¿sí? Durante el día, este es un pico, y durante el día es 64.000 amperes y durante la noche a los 36.000 amperes. Son corrientes altas pero distribuidas en toda la superficie, de tal manera que no tiene un valor alto por centímetro cuadrado, sino distribuida a través de toda la superficie. Esta corriente produce una alteración en el campo magnético de la Tierra y se produce la ionización, digamos, debido a los rayos provenientes del rayo del Sol. Es decir, que en la parte superior de la atmósfera predominan, o sea, digamos, los rayos solares producen tanto rayos cósmicos como rayos ultravioletas. En la parte superior, ¿sí? Tenemos los rayos ultravioletas, ¿sí? UV. ¿Por qué? Porque en la parte inferior son amortiguados por las capas de la Tierra y ya no pasan los rayos ultravioletas, sino ya aparecen en la parte inferior, aparecen los rayos cósmicos, ¿sí? Que son normalmente energía de una frecuencia, de alta frecuencia, y que consisten en electrones positivos y, ¿cómo se llama? Y positrones que están alojados dentro del aire, digamos, ¿sí? En cuanto a la corriente que es superficial, es decir, a lo que está de la superficie de la Tierra para arriba. Después tenemos la corriente que está de tipo de la superficie para abajo, digamos, ¿sí? Son esas corriente atmosférica, la que viene en la electricidad superficial o de profundidad. La electricidad superficial o de profundidad, digamos, se puede establecer también dos: electricidad superficial o de profundidad, ¿sí? ¿Cuáles serían? Se pueden dividir a su vez en las corrientes telúricas, ¿sí? Que están sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Y los potenciales espontáneos, que están, digamos, ya en la parte de la profundidad espontánea, en las capas del subsuelo, ¿sí? Las corrientes telúricas, ¿sí? Son corrientes fluctuantes que circulan alrededor de la Tierra formando una especie de vórtice a ambos lados del Ecuador. ¿Sí? El Ecuador aparecen como corrientes que van fluctuando sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Y tienen diferentes valores, digamos, de acuerdo a la zona en que están ubicadas, ¿sí? Normalmente las corrientes telúricas, digamos, la característica es que varían a lo largo del tiempo y muchas veces se pueden usar. Hay un método que es de prospección geoeléctrica que usa las corrientes telúricas.
como dijimos, son corrientes fluctuantes que forman vórtices, es decir, circuitos cerrados hacia ambos lados del ecuador. Acá vamos a ver, por ejemplo, cómo está la distribución de la corriente superficial o telúrica. Acá tenemos, son corrientes que forman vórtices, se supone que son causadas por la variación de las cargas atmosféricas. Por ejemplo, digamos, hacia la parte superior, ahí durante el día pasa esto. La parte superior, digamos, gira en el sentido contrario a la aguja del reloj en el hemisferio norte. Y en el sur, digamos, sería acá a favor, acá sería a favor de las agujas del reloj, o sea, en el mismo sentido de la aguja del reloj. Y a la noche cambia. Esta sería una foto, como sería a la noche. A la noche tenemos la parte superior, digamos, en sentido horario, o sea, del ecuador para arriba, en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur, en sentido antihorario, ¿sí? Son corrientes que producen alteraciones del campo magnético, ¿sí? Esas son las llamadas corrientes telúricas, ¿sí? Aparte de las corrientes telúricas, tenemos las corrientes que están ya en el interior de la Tierra, que se llaman potenciales espontáneos, ¿sí? Potenciales espontáneos. ¿A qué se deben? Los potenciales espontáneos son potenciales que se generan naturalmente en el interior de la corteza y pueden deberse a diferentes causas, digamos. ¿Cuáles son las causas más comunes del potencial espontáneo? Potenciales de óxido-reducción. Eso lo ve después en una unidad que exclusivamente habla de eso, que es la unidad 3, ¿sí? Potenciales de óxido-reducción. Después tenemos potenciales, digamos, de soluciones iónicas, y también tenemos potenciales de electrofiltración, ¿sí? ¿Cuáles? Más o menos para ir teniendo una idea de cada uno, porque después se ve en detalle esto más adelante, ¿sí? Los potenciales de óxido-reducción generalmente se producen cuando un mineral, generalmente un mineral sulfurado, un sulfuro, se haya parcialmente bañado por el nivel freático, es decir, por el agua. Entonces, al estar en diferentes condiciones, la parte superior está en condiciones oxidantes, porque hay oxígeno, digamos, alojado dentro de los poros, y la parte inferior por el agua está en condiciones reductoras. Entonces se produce una diferencia de potencial, ¿sí? Que hace que se generen las cargas, digamos, de acá de la parte superior, una oxidación, y la parte de electrones se van para afuera y queda cargado positivamente, y en la parte inferior, digamos, en una reducción se van para adentro. Entonces se crea una especie de pila en donde las cargas van de la parte inferior a la parte superior y hay un circuito cerrado hacia la vuelta, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle después cuando veamos potencial de óxido-reducción. También hay potencial de soluciones iónicas, generalmente se da en el contacto del nivel freático, que está con agua, con la parte superior. La parte superior tiene concentraciones tanto de metales como no metales, ¿sí? O sea, con radicales, digamos, tanto cargas positivas como negativas, y en pequeñas cantidades de agua. Y la parte inferior, que tiene el agua, generalmente si es agua salada, tiene también concentración tanto de, digamos, de aniones como de cationes, aniones como cloro, como sulfato, es decir, como nitrato, etc. Y cationes como sodio, calcio, magnesio, etc., ¿sí? Que están contenidos en, digamos, en el agua, ¿sí? Entonces, cuando se produce un contacto entre dos soluciones de diferente concentración de iones, se produce justamente, se genera un potencial, digamos, eléctrico. Ese potencial eléctrico es debido a la diferencia de potencial electrolítico entre dos soluciones de diferente concentración, ¿sí? Y por último tenemos los potenciales de electrofiltración, que se suele dar en zonas permeables, por ejemplo, como puede ser un médano, una duna, donde la lluvia o las corrientes de agua van disolviendo normalmente los metales, digamos, los que tienen carga positiva, se suelen ir para abajo, o sea, el calcio, por ejemplo, el sodio, el magnesio, etc., ¿sí? Y arriba quedan las cargas negativas, es decir, los radicales como el sulfato, el radical cloruro, el radical nitrato, etc. Entonces, se produce una diferenciación de carga, quedando la parte superior cargada con carga negativa y la parte inferior con carga positiva. Eso crea una diferencia de potencial que justamente contribuye al potencial espontáneo, potencial natural, ¿sí? Que nosotros normalmente le llamamos SP, ¿sí? Potencial espontáneo. Bien, esos son los tipos de potenciales que se generan, digamos, en el interior de la Tierra, ¿sí? Habíamos también hablado ya de cómo se clasifica la corriente, digamos, tanto en la atmosférica, ¿sí? Como la corriente superficial o de profundidad, que se divide a su vez en las corrientes telúricas, que están sobre la superficie, y las corrientes de profundidad, que son los potenciales espontáneos.
A su vez podemos definir el origen de la corriente, porque normalmente la corriente, de la corriente establecida en la Tierra puede ser de forma natural o de forma artificial, es decir, que puede ser de forma artificial, digamos, o en forma natural, ¿sí? En forma artificial, ¿sí? Normalmente se da justamente los métodos de prospección que son inducidos, ¿sí? Generalmente por la inyección de un campo eléctrico, o sea, una de las formas más comunes es la inyección de un campo eléctrico mediante electrodos, ¿sí? Campo eléctrico generado por alguna fuente, ¿sí? Mediante electrodos. Esa fuente puede ser de corriente continua o de corriente alterna, ¿sí? Generalmente usamos esos métodos para generar corriente en el suelo y ver la respuesta del terreno para poder identificar las capas, ¿sí? También puede ser, en lugar de inyectar un campo, ¿sí? Mediante el fenómeno de inducción, o sea, mediante la inducción, ¿sí? La inducción producida por una variación del campo electromagnético, ¿sí? Es decir, que cuando se habla de inducción, cuando nosotros tenemos corriente, pero no tenemos el contacto con el suelo, sino que hacemos variar el campo electromagnético, ¿sí? Y la variación del campo magnético produce una inducción en los metales, en ciertos cuerpos minerales, y empieza a circular corriente, ¿sí? Producida por variaciones del campo electromagnético, ¿sí? Variaciones del campo electromagnético. Bien. Y después tenemos las naturales, ¿sí? Que lo más común ya vimos que son las telúricas, ¿sí? Y también vimos los potenciales espontáneos, ¿sí? Que se generan en el interior de la Tierra, ¿sí? Bueno, ahora, cuando hablamos de corriente, inyectamos corriente al terreno, ¿sí? Hay que ver cuál es la fórmula que relaciona, digamos, los parámetros eléctricos, que son la tensión, la intensidad de la corriente, cuando nosotros clavamos un electrodo en el suelo. Lo primero que se hace es deducir, digamos, la fórmula de la distribución del potencial, en un medio, ¿sí? El potencial en un medio homogéneo, ¿sí? Potencial en un medio homogéneo e isótropo, ¿sí? ¿Qué condiciones se le da al medio normalmente? Que sea homogéneo en el sentido de que tenga la misma composición química y mineralógica, ¿sí? O sea, homogéneo en ese sentido, ¿sí? Que no tenga variaciones, porque eso hace variar también lo posible. ¿Qué más tiene? Que sea isótropo. ¿Qué quiere decir que sea isótropo? Iso viene de igual y tropo de propiedad, que una misma propiedad, en este caso la corriente eléctrica, la transmisión de la corriente eléctrica, se dé igual con la misma velocidad en todas las direcciones. Y infinito es una manera de expresar de que el tamaño de la formación que yo estoy investigando es extremadamente grande con relación al tamaño del electrodo o a la distancia que yo mido, ¿sí? Es una manera de decir que es muy grande comparado con... Normalmente uno de los electrodos está clavado en un punto y el otro electrodo está lejos, ¿sí? Entonces, en un medio homogéneo sobre todo, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos un electrodo, inyectamos un electrodo, ¿sí? Y ese electrodo, ¿sí? Que está conectado a la fuente de potencial, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El otro electrodo, o sea, porque uno de los electrodos está acá y el otro electrodo normalmente se dice que está en el infinito porque está fuera del alcance. Nosotros vamos a ver qué pasa con uno de los electrodos, ¿sí? Cuando yo coloco el electrodo, se empieza a distribuir el potencial alrededor del medio en que está, que es terreno sólido, y se distribuye en forma de superficie equipotencial, es decir, desde el centro, supongamos que lo clavamos en el punto A, se forman una especie de esferas, si nosotros vemos lo que se llama la semiesfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que la parte de arriba, que sería esta, ¿sí? Si hubiera sido, digamos, el electrodo totalmente hubiera estado en el mismo medio, sería una esfera, pero como la parte de abajo está en el suelo y la parte de arriba está en el aire prácticamente se dice que la resistencia o la resistividad del aire es prácticamente infinita, o sea que no se cierra la curva equipotencial, sino que queda la mitad nomás de la superficie equipotencial, que es una semiesfera, ¿sí? Entonces nosotros consideramos dos semiesferas, o sea, una semiesfera a una cierta distancia r, ¿sí? Porque queremos saber cómo varía el potencial a medida que nos vamos alejando del punto donde hemos colocado el electrodo. Entonces, una de las semiesferas está a la distancia r y otra a una distancia
pequeña R más diferencial de R. Y queremos saber esa variación que se produjo en el radio va a hacer variar tanto la parte de superficie y va a hacer variar la caída de potencial. Recordemos que cada una de estas semiesferas son, digamos, entre dos puntos de una de esas semiesferas, dos puntos cualquiera. Si mido el potencial, la diferencia de potencial es cero, porque todo el potencial de la semiesfera está en el mismo potencial, entre una esfera. Ya varía al pasar a la otra semiesfera. Entonces, lo que yo quiero saber es cuál es la fórmula de distribución de potencial. Voy a la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que V igual a R por I. ¿Sí? Bien. R, a su vez, lo podemos expresar, o sea, la resistencia, como la resistividad por la longitud dividida en la sección. Entonces, si reemplazamos B, va a ser igual a ρ por L sobre S. ¿Sí? Ahora bien, nosotros tenemos que, por I, acá quedaría por I. En el caso este que estamos considerando, ¿sí? Tenemos entre una semiesfera y la otra, ¿sí? Hay una especie de anillo en forma cuadrada, así en realidad, pero longitud circular. Ese anillo, digamos, tiene un largo diferencial de R y tiene un área diferencial de S. Entonces nosotros el largo lo podemos reemplazar, digamos, por diferencial de R y la superficie por el diferencial de S, porque estamos hablando de pequeñas variaciones de radio y pequeñas variaciones de superficie, ¿sí? Y eso va a producir una caída de tensión. ¿Por qué? Porque la tensión es alta al principio y a medida que nos alejamos del centro se va haciendo menor la tensión. Al ser una caída de tensión va a producir una variación del potencial diferencial de B. Y es negativa porque es decreciente, es decir, que a medida que nos alejamos, merma, ¿sí? Bueno, por otro lado podemos encontrar una expresión para el diferencial de S. Diferencial de S se habla porque es una capa fina, pero es un área relativamente grande. Entonces lo podemos calcular con la fórmula del área para un círculo. El área para un círculo sería 4pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pero eso sería para una esfera. Pero como acá estamos con la superficie de una semiesfera, va a ser la mitad de eso, o sea, 4pi por radio al cuadrado sobre 2, lo cual me daría 2pi por radio al cuadrado. Es decir que la pequeña variación de sección para una semiesfera es 2pi por radio al cuadrado. Entonces yo podría reemplazar donde dice diferencial de S, queda menos diferencial de B, va a ser ρ, vamos a cambiar el sentido. Si suponemos que la corriente se mantiene constante, la I, pasamos para acá y pasamos diferencial de I para allá, y diferencial de S lo reemplazamos como 2pi por radio al cuadrado, ¿sí? Para saber cómo se produce eso a lo largo de todo el potencial y a lo largo de una superficie cualquiera, vamos a tener que integrar. Entonces, para integrar nos quedaría menos la integral del diferencial de B, va a ser igual. Sacamos los valores constantes, se supone que ρ es constante, la resistividad, y lo mantenemos constante, y 2pi también es constante, entonces va a ser ρ por I sobre 2pi, por integral del diferencial de R sobre R al cuadrado, ¿sí? Nos queda esta integral, ¿sí? Que la podemos expresar de esta forma, como menos, bueno, la integral del diferencial de B se va al signo integral con el diferencial y queda menos B, ¿sí? Y queda ρ por I sobre 2pi, y acá lo vamos a expresar como la integral. El R al cuadrado lo pasamos como un exponente negativo, R a la menos 2 por el diferencial de R, y nos queda que menos B igual a ρ por I sobre 2pi, integrando. Recuerden que la fórmula del integral de x a la n por el diferencial de x era x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, ¿sí? En este caso, el exponente es menos 2, sería R a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, ¿sí? Más una constante. Se puede calibrar el aparato para que hacer que C valga 0, ¿sí? Entonces me queda que menos B va a ser igual a ρ por I sobre 2pi, y acá vamos a quedar R a la menos 1 sobre menos 1, ¿sí? Y el menos 1, ese más por menos me queda menos B igual a menos ρ por I sobre 2pi, y R a la menos 1 lo ponemos como 1 sobre R. Puesto que ambos miembros de la ecuación son negativos, o sea, multiplicando por menos 1, ambos miembros, ¿sí? Por menos 1 me queda positivo de los dos lados. Me queda que B igual a ρ por I sobre 2pi por 1 sobre L. Eso que acabamos de obtener es la fórmula de distribución del potencial para un medio con un solo electrodo. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con dos electrodos, ¿sí? A ver, vamos a ver, pues. Entonces, en el caso de los electrodos, ¿sí? Lo que tenemos es que vamos a tener acá, lo muestro antes que nada para ver
cómo se lo hacían, después ustedes en práctico lo pueden hacer también a la gráfica, cómo se ve la superficie y cómo la variación de superficie, o sea, de área a medida que incrementa la distancia, ¿sí? Bueno, en el caso de dos electrodos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener acá, por un lado clavado un electrodo A y un electrodo B, ¿sí? Y esos electrodos B, A y B, ¿sí? Son los electrodos emisores de corriente, y lo que quiero hacer yo es determinar, digamos, en dos puntos de lectura, porque no se puede tomar un solo punto, porque nosotros tomamos siempre diferencias de potencial. Entonces, queremos saber cuál es la diferencia de potencial que hay en dos puntos de lectura, que sería M y N, el delta de B, M, N, es lo que vamos a determinar, ¿sí? Antes lo que vamos a hacer es ver las distancias, porque es función de las distancias. Esta distancia le vamos a llamar L, del electrodo de M a A, y de M a B le vamos a llamar L', ¿sí? L', ¿sí? Y a su vez, del electrodo N, lo podemos hacer con otro color, hay otras distancias que le vamos a llamar L mayúscula, ¿sí? Vamos a poner así, L mayúscula y L' mayúscula, ¿sí? Bueno, entonces tengo que lo que tengo que determinar es la diferencia de potencial que hay entre M y N. Para ello, vamos a ver cómo influye cada electrodo sobre el punto de lectura, ¿sí? Este método es que se sigue para después ver los prácticos o ver de resistividad. Toda vez que hay que determinar la diferencia de potencial entre dos puntos, hay que seguir el mismo procedimiento, ¿sí? ¿Qué se hace primero? Primero se determina el potencial en M, ¿sí? V sub M, ¿sí? ¿Cómo se lo determina? Primero, viendo cómo influye cada electrodo sobre M, o sea, el efecto que produce A sobre M y el efecto que produce B sobre M. Y después vamos a ver lo mismo con N, pero el efecto que produce A sobre N y B sobre N. Entonces, lo que vamos a ver primero es la diferencia potencial V sub AM, potencial V sub AM, lo que produce A sobre M, ¿sí? Por la fórmula que ya sabemos es ρ por I sobre 2pi y es un electrodo positivo, por lo tanto va a ser positivo ese valor. Por 1 sobre la distancia a la que está, que en este caso es L, ¿sí? Eso es con respecto de A sobre M. Y lo que ejerce B sobre M, ¿sí? Es otro valor de potencial que, primero por ser negativo, B va a ser potencial menos ρ por I sobre 2pi, negativo porque es un electrodo negativo. Y la distancia en este caso ya no es L, sino L', ¿sí? Ahora, con estos dos potenciales, yo saco la diferencia del potencial delta de B, digamos, llamémosle, o el potencial total, llamémosle B sub M. El potencial total en M va a ser igual a la suma de el efecto que produce A sobre M, el potencial que produce A sobre M, más el potencial que produce B sobre M. Se llama efecto, el principio de superposición, ¿sí? En este caso sería que B sub M va a ser igual, hay que sumar estos dos, ¿sí? Sería ρ por I sobre 2pi por 1 sobre L, ¿sí? Sería más, ¿sí? Pero resulta de que es negativo el segundo y más por menos va a dar menos, es decir que ya puedo ir directamente poner menos ρ por I sobre 2pi, ¿sí? Por 1 sobre L', ¿sí? Ahora, como tiene el factor este que se repite, lo podemos sacar factor común y me queda que B sub M va a ser igual a ρ por I sobre 2pi, ¿sí? Sacando factor común y me queda, esto divide esto, me queda 1 sobre L, al dividir el segundo término se va a ρ por I sobre el 2pi y queda 1 sobre L'. Esta sería la expresión para el potencial absoluto en M, que es la suma de los potenciales relativos. De igual modo podemos buscar, digamos, cómo hallar el potencial absoluto en N, ¿sí? Y hacemos el potencial relativo que ejerce A sobre N y el potencial relativo que ejerce B sobre N. Bien, el que ejerce A sobre N estaríamos con la misma constante, ρ por I sobre 2pi, y la distancia que hay desde A a N viene a ser L mayúscula, o sea que 1 sobre L. Y el que ejerce B sobre L, primero que es negativo, o sea que menos ρ porque es un electrodo negativo, ¿sí? Y por 1 sobre la distancia que hay de N a B, que es L', ¿sí? Entonces quedaría así. Y el potencial absoluto es la suma de los dos potenciales relativos, ¿sí? Este procedimiento se lo va a ver también cuando vean el método de resistividad, ¿sí? Acá tendríamos que el potencial absoluto en N va a ser la suma de los dos potenciales relativos, o sea, B sub AN más B sub N, ¿sí? Bien, entonces, sumando B sub N, estos dos valores, me quedaría que B sub N, potencial total en N,
va a ser igual a rho por I sobre 2pi por 1 sobre R, ¿sí? Un mayúscula, ¿sí? Menos rho, porque más por menos es menos, rho por I sobre 2pi por 1 sobre R', perdón, 1 sobre R', y sacando factor común, rho por I sobre 2pi me queda que B sub n va a ser igual a rho por I sobre 2pi por 1 sobre R, me va a quedar acá como si tapara esto, menos, como si tapara esto me queda 1 sobre R'. Bien, una vez que tengo los dos potenciales absolutos, la diferencia de potencial podríamos poner delta de B, Mn, ¿sí? Mn, se obtiene restando los potenciales absolutos. O sea que va a ser el B sub m menos el B sub n, ¿sí? Menos el B sub n, ¿sí? Entonces en este caso tendríamos que restar este valor que está acá, ¿sí? Menos el valor este que lo deducí recién, ¿sí? Al restar, fíjense que como podéis sacar después factor común, nos queda rho por I sobre 2pi, en este caso por 1 sobre R menos 1 sobre R', ¿sí? Menos rho por I sobre 2pi, ¿sí? Por 1 sobre R grande menos 1 sobre R', ¿sí? 1 sobre R grande menos 1 sobre R'. Ahora tengo, en este caso saco factor común, el rho por I sobre 2pi, lo ponemos acá, ¿sí? Me queda que delta de B mn, delta de B mn va a ser igual rho por I sobre 2pi, y me queda por 1 sobre R menos 1 sobre R', ¿sí? Que sería lo primero, y menos, acá vamos a poner un paréntesis, menos un corchete y ahora un paréntesis. 1 sobre L grande menos 1 sobre R', ¿sí? Entonces, acá distribuimos el signo menos, me queda que delta de B, este sería mn, delta de B mn, me queda la fórmula final a la que llegamos, que es rho por I sobre 2pi, ¿sí? Por, acá me quedaría 1 sobre R menos 1 sobre R', y al distribuir el signo menos, menos por más menos, este es el primo chico, ¿sí? Menos 1 sobre R grande, ¿sí? Y menos por menos más 1 sobre R', que es la fórmula final a la que llegamos a la distribución del potencial eléctrico para dos electrones, ¿sí? Ahí hacemos una pausa y... Entonces, continuando con la unidad 2, que es conceptos generales de electricidad, el método de perfil y carta de potencial, ahora vamos a ver el método justamente de perfil y carta de potencial, ¿sí? Que ya está en uno de los prácticos que tienen que ir resolviendo ustedes, método de perfiles y carta de potencial, ¿sí? Bien, primero vamos a ver el principio en que se basa el método, ¿sí? Primero hay que recordar lo que es, digamos, tanto las líneas de corriente, el espectro de líneas de corriente, como la superficie de líneas equipotenciales para dos electrodos. Por ejemplo, si nosotros colocábamos dos electrodos, ¿sí? Un electrodo acá y un electrodo acá, en el punto, por ejemplo, A y en el punto B, ¿sí? Vamos a dejar solamente el punto para que se pueda ver mejor las curvas, ¿sí? Si hemos clavado dos electrodos ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que se van a crear, digamos, un campo electromagnético, y va a haber una distribución tanto de líneas equipotenciales como de líneas de corriente, ¿sí? ¿Cómo se hacía? Recordemos así rápidamente un punto cualquiera como este, que rodea, digamos, la zona de los electrodos. Llamemos el punto P. Recuerden que acá hay un electrodo positivo, acá hay un electrodo negativo, y va a haber, si nosotros colocamos en el punto P una carga positiva, va a haber con el A una fuerza de repulsión, ¿sí? La fuerza de repulsión, que puede estar relativamente cerca, es grande la fuerza de repulsión, ¿sí? O sea que me da, a lo largo de la línea que los une, una fuerza de repulsión relativamente grande, digamos, se va a poner un poco más larga. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional a la distancia. Y con el electrodo B, que está más lejos, acá, digamos, va a haber también, a lo largo de la línea que los une, ¿sí? Sería, en este caso, una fuerza de atracción, porque la carga de prueba que nosotros colocamos es, digamos, positiva y el electrodo es negativo, entonces hay una atracción, ¿sí? A lo largo de la línea que los une, ¿sí? Si nosotros componemos, digamos, vectorialmente el método del paralelogramo, nos va a quedar una resultante, un vector resultante, que es este, ¿sí? Que sería, que representa el campo electromagnético, ¿sí? Y llamemos campo E1, por dar un nombre, el campo, ¿sí?
digamos, en ese punto, ¿sí? Si nosotros colocamos después otro, en otro punto como este, por ejemplo, ¿sí? En este caso ya la situación es distinta porque ya hablamos del punto Q, ¿sí? Ya, digamos, las distancias ya no son las mismas, sino que por un lado va a haber, con respecto, como siempre la carga de prueba es positiva, ¿sí? Va a haber con respecto al electrodo positivo una fuerza de repulsión, pero digamos más pequeña. ¿Por qué? Porque estamos a mayor distancia, es decir, que esto a lo largo de la línea que nos une es más pequeño, ¿sí? En cambio, digamos, con el electrodo negativo, al ser la carga positiva, va a ser una fuerza de atracción, que por estar más cerca, hacer inversión de transformación es más grande, ¿sí? Componiendo vectorialmente, digamos, trazando paralelas por método de paralelogramo, encontramos que acá, digamos, sería la forma del campo eléctrico, tanto de la fuerza eléctrica como el campo eléctrico, tiene una forma de ese tipo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos a la vuelta de la zona que rodea los dos electrodos, vamos a encontrar que se puede trazar una especie de línea, ¿sí? Que se llama justamente línea equipotencial, que en realidad son superficies porque están distribuidas, digamos, en el espacio, ¿sí? Que son tangentes a esos vectores azules, que hemos puesto, que son justamente los vectores campo eléctrico, ¿sí? Esa línea que son, por ejemplo, en cada punto yo podría dibujar acá otro vector tangente, ¿eh? Acá otro vector tangente. De tal manera que en cualquier punto, digamos, las líneas de campo eléctrico, los vectores campo eléctrico y los vectores fuerza son tangentes a las líneas equipotenciales. Esta línea, que está en línea de punta, es una línea equipotencial. Generalmente si se da en un plano es una línea, pero si da en el espacio es una superficie que rodea toda la zona. Así que si una empieza, la vamos a hacer más llena acá para que se note, así, esta va a ir la forma que va a ir dando lo que se llama las líneas equipotenciales o superficies equipotenciales en el espacio, ¿sí? Es decir que las superficies equipotenciales, digamos, van del electrodo positivo al negativo, ¿sí? Son líneas así, y también hemos dicho que la cantidad de líneas, ¿sí? Me da una idea de la magnitud del campo, es decir, normalmente en el centro tiende a hacerse mayor la cantidad de líneas, y a medida que nos vamos alejando tienden a mermar la cantidad de líneas, es decir, la densidad de líneas por centímetro cuadrado me da una idea de la magnitud del campo. En el centro hay muchas líneas por centímetro cuadrado, por lo tanto el campo es alto, y a medida que nos alejamos hacia afuera se van espaciando las líneas, por lo tanto el campo es bajo, ¿sí? Esas son las líneas equipotenciales, ¿sí? Después tenemos la línea de corriente o campo eléctrico, la línea de corriente o campo eléctrico. Y la línea equipotencial la vamos a hacer acá para que se vea mejor. A ver, esta es la división del campo, ¿sí? El campo, digamos, sería así, mucho más intenso en el centro, ¿sí? Y ahora vamos a hacer las otras líneas, que serían las perpendiculares a esta línea. Generalmente se las hace en línea de punto esta, ¿sí? Que son las líneas de corriente, y después las líneas perpendiculares a esta ya son las líneas potenciales, las de corriente o de campo, son de este tipo y las potenciales son perpendiculares. ¿Cómo se ubican las líneas equipotenciales? ¿Sí? Las líneas equipotenciales se ubican en forma perpendicular a la línea de corriente, en cada punto así. Hay que tratar de dibujarla y sea lo más perpendicular posible, ¿sí? Esta sería una línea, acá sería otra, ¿sí? Así, acá serían las otras líneas y por acá, de este lado, tendríamos del otro lado, en forma simétrica, tendríamos las otras líneas. Esta sería el espectro tanto de líneas de corriente como líneas de potencial para un medio homogéneo en donde hemos clavado dos electrones. Ahora, ¿qué pasa? Que en la realidad nosotros no tenemos terrenos que son homogéneos o isótopos, ¿sí? Sino que tenemos terrenos en donde hay anomalías, es decir, que normalmente puede haber un terreno que tenga una resistividad diferente del medio que lo rodea, puede ser muy conductor de resistividad baja o muy resistivo de resistividad alta. Entonces, vamos a suponer primero el caso de un conductor, que tengamos una masa, digamos, una masa de mineral conductor, ¿sí? Que puede ser un sulfuro, un mineral conductor, en el cual tenemos clavado electrodos hacia ambos lados y queremos saber qué forma va a tener tanto la línea de corriente como la superficie equipotencial. ¿Qué va a pasar? En este caso, si este cuerpo, esta masa, ¿sí? Tiene resistividad ρ1, que es menor que ρ2, porque el cuerpo conductor tiene resistividades bajas, entonces si ρ1 es menor que ρ2, ¿sí?
Entonces va a ser un cuerpo conductor. ¿Y qué va a pasar con tanto la línea de corriente como la línea equipotencial? Las líneas de corriente van a tener tendencia a cerrarse cuando se acercan a la masa. ¿Por qué? Porque tienden a tratar de pasar a través del medio conductor, ¿sí? Las líneas de corriente entonces se cierran, ¿sí? En este caso, por más que vayan hacia afuera, tienden a cerrarse así de esa manera, ¿sí? Y de forma inversa, digamos, las líneas equipotenciales, ¿sí? Van a tener tendencia a separarse, es decir, a abrirse, siempre manteniéndose perpendiculares a estas, ¿sí? En este caso que es un poquito más cerrado acá, así. Al hacerlo perpendicularmente queda una forma de este tipo, así. Es decir, que el aspecto de línea o de superficie equipotencial, que son las rojas, ¿sí? Me da una idea que el cuerpo conductor tienden a abrirse o a separarse las líneas equipotenciales, ¿sí? Es una manera de que nosotros aprovechamos justamente para hacer el método de perfil y carta de potencial. En ese método de perfil y carta de potencial nosotros ya vamos a ver la forma práctica de trabajar en el campo, pero justamente en el caso de los cuerpos conductores vamos a buscar lugares en donde las líneas que tienden a aparecerse como curva de nivel tiendan a abrirse en esa zona. Quiere decir que adentro está contenido un cuerpo conductor que tiene menor resistividad que el medio que lo rodea. Puede haber una, dos, varias líneas equipotenciales, ¿sí? Que tienden a abrirse. En cambio, los lugares, por ejemplo, acá que tienden a juntarse una línea con la otra, ¿sí? Ahí no hay medios, digamos, que sean conductores. Y en el caso inverso, ¿cuál sería el caso inverso? Que tengamos una masa resistiva, por ejemplo, de un no metal, de un filón de mica, ¿sí? De pegmatite, algo que no tenga mucha conductividad. En este caso vamos a tener, esta sería la masa que está en el interior, tiene una resistividad ρ1, ρ2 es el medio que lo rodea. Acá, al ser resistivo, ρ1 es mayor que ρ2. Y en este caso, al clavar el electrodo, ¿qué va a pasar? Acá va a pasar al revés. ¿Por qué? Porque la línea de corriente, al ser un medio resistivo, tiene tendencia a alejarse, es decir, a tener tendencia a abrirse las líneas de corriente, ¿sí? Es decir, a separarse de esta manera, ¿sí? Por acá, por este lado también, tanto de arriba como para abajo, ¿sí? Y las curvas equipotenciales o líneas equipotenciales, ¿sí? Van a ser, vamos a poner un poco mejor ahí está, se van a ubicar siempre en forma perpendicular, ¿sí? Siempre en forma perpendicular, y vamos a tener un espectro de superficie equipotencial o línea equipotencial tiene tendencia a juntarse cerca del cuerpo, que en este caso es resistivo, ¿sí? Es decir, siempre manteniéndose perpendiculares a las líneas de corriente, ¿sí? Tienen tendencia a irse abriendo o separando, ¿sí? En consecuencia, cuando nosotros tenemos en una carta de potencial la zona en donde se abren las equipotenciales, probablemente en su interior hay minerales que son conductores. En cambio, porque las líneas equipotenciales se juntan, seguramente en una masa resistiva. ¿Por qué nosotros insistimos en potencial? Porque el método consiste en representar líneas equipotenciales. Lo que medimos nosotros son potenciales. No graficamos las líneas de corriente, sino la superficie equipotencial. Bien, a continuación vemos qué se hace en la práctica cuando pasan casos especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa con las curvas equipotenciales en los puntos donde hay un contacto entre dos medios de diferente densidad? Porque acá hay una masa incluida dentro de un medio que los rodea. Pero en el caso, por ejemplo, de las fallas, contactos, ¿sí? Ahí tenemos que, por ejemplo, acá hay esta zona y acá hay una línea que separa dos medios, ¿sí? No está algo incluido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Las líneas equipotenciales normalmente tienden a refractarse, es decir, viene una línea equipotencial acá y en vez de seguir la dirección que tenía, se quiebra, de acuerdo a la resistividad del medio, se aleja o se acerca, ¿sí? Dependiendo de la resistividad del medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo suele pasar, digamos, qué relación hay matemática entre los ángulos? Por ejemplo, este llamémosle alfa 1 y este alfa 2, ¿sí? Los ángulos que forman con la línea de contacto, es en el caso de la falla, etc. Se verificó que se cumple una ley, ¿sí? Si este medio tiene una resistividad ρ1 y este medio una resistividad ρ2, ¿sí? Se ve que se cumple que el ρ1 por la tangente de alfa 1, ¿sí? Es igual a ρ2 por la tangente de alfa 2, ¿sí? Vamos a ver acá, esto lo vamos a tomar, digamos, como una curva, y mejor que trabajemos con la tangente, es decir, que esta curva sea así, digamos,
y trabajemos con las tangentes que son líneas rectas, ¿sí? Esta tangente sería acá alfa 1, por ejemplo, la tangente de la curva en el punto de contacto, así, y la tangente la vamos a hacer así para acá, como venía, así, en la otra parte, pero acá ya la tangente tiene esta forma, ¿sí? O sea que los alfas son los ángulos que forman la tangente a la curva equipotencial en el punto de contacto, ¿sí? En este caso, ¿qué se cumple? La ley de la proporcionalidad inversa, es decir, que en un medio de contacto, la resistividad de cada medio es inversamente proporcional a la tangente del ángulo que forma la tangente geométrica a la curva con la línea de contacto, ¿sí? Y acá podemos ver que si nosotros pasamos, digamos, al rodó para abajo dividiendo, y la tangente de alfa 2 la dejamos arriba y pasamos la tangente de alfa 1, tangente de alfa 2 sobre tangente de alfa 1, el hecho de que no coincidan los subíndices, por ejemplo, 1 está a la misma altura que 2 y 2 está a la misma altura que 1, significa que son inversamente proporcionales. Quiere decir que a un valor grande de ρ le corresponde un valor pequeño de alfa 1. Por ejemplo, este medio, supongo, si lo comparamos a alfa 1, que en realidad sería hasta ahí, ¿sí? Alfa 1 es más grande que alfa 2. Entonces, ρ1 seguramente ρ1 es menor que ρ2. ¿Por qué? Porque si la resistividad es pequeña, el ángulo es más grande, y acá la inversa. El ángulo alfa 2 es más grande que el ángulo alfa 1, entonces quiere decir que el ρ2 es más chico, ¿sí? Esa función de proporcionalidad, ¿sí? Se la puede ver acá en las gráficas, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? En esto que vamos a ver acá, ¿sí? Por ejemplo, se ve lo que pasa con las líneas. Por ejemplo, acá tenemos, si hay mucha diferencia de valores de resistividad, por ejemplo, si ρ1 es mucho menor que ρ2, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como ρ1 es pequeño, el ángulo alfa 1 es grande, un poco más de 90 grados, la tangente de la curva. Y como ρ2 es grande, el ángulo alfa 2 es pequeño porque es inversamente proporcional. Entonces prácticamente está en la línea de contacto y casi forman un ángulo de 90 grados. Cuando ρ1 es mucho menor que ρ2, prácticamente las tangentes geométricas forman un ángulo de 90 grados y la bisectriz de ese ángulo es de 45 grados, ¿sí? Eso se da, por ejemplo, acá se da en la superficie de contacto entre dos medios, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la curva esta naranja o marrón que viene acá, tiene un cierto ángulo alfa 1, ¿sí? Al quebrarse debería dar esta línea de puntos roja y la tangente esta línea de punto azul. Pero ¿qué pasa? Como ρ2 es grande, se achica el ángulo, no da el ángulo previsto que este de la línea de punto azul, sino que da un ángulo más chico la tangente, porque se corre la línea marrón o naranja, se corre achicando el ángulo. Eso se da cuando ρ1 es mucho menor que ρ2. También pasa al revés, que acá lo vemos en el otro ejemplo. En el ejemplo tenemos acá, se da el otro caso, que ρ1 es mucho mayor que ρ2, o sea que la resistividad del primer medio sea mucho mayor que la del segundo. Si ρ1 es muy grande, alfa 1 es pequeño porque son inversamente proporcionales. Y si ρ2 es pequeño, alfa 2 es grande. Por eso se tiende a dar casi un ángulo de 90 grados y el otro casi un ángulo de 0. Y da 45 grados, pero en dirección contraria. Y eso se ve acá en el terreno, ¿sí? Si teníamos que un ρ1 alto, tenemos un alfa 1 pequeño. Debería seguir esta línea de puntos naranja con su tangente azul, en línea de puntos. Pero como resulta que ρ2 es pequeño, tiene que dar un ángulo más grande. Entonces, se agranda el ángulo y en vez de dar con la línea de puntos, da con la línea llena y da el ángulo alfa 2. Eso se da cuando la resistividad del primer medio es mucho mayor que la resistividad del segundo medio. Bien, ahora bien, en la práctica, ¿cómo hacemos? ¿Sí? En la práctica, se han ideado los dispositivos para efectuar mediciones, ¿sí? Entonces, dispositivos que ayudan en la práctica, ¿sí? En el trabajo de campo, ¿sí? Lo que normalmente se usa son los llamados con electrodos puntuales como emisores, puede ser con electrodos puntuales como emisores, emisores, o con electrodos lineales, ¿sí? ¿Qué pasó? Que en la práctica nosotros cuando hacemos lectura del campo, los valores son muy variables, muy fluctuantes, los valores potenciales. Entonces, cuando uno hace una medición en un terreno, da valores del orden de 50, 100 milivoltios, y va a otra parte y da 800, 900 milivoltios. Entonces,
como no nos interesan los valores absolutos, sino nos interesan las diferencias que hay, se han ideado diferentes dispositivos para mejorar la lectura y que se note mejor. Por ejemplo, uno de los dispositivos es este, para lecturas puntuales como emisores, que se llama artificio de Lumberger, ¿sí? ¿Cuál es el artificio de Lumberger? El artificio de Lumberger, ¿sí?, encontró de que se puede, para no estar cada rato cambiando digamos, la escala, porque de acuerdo a la zona cambia el valor de la escala, se puede hacer un artificio calibrando el aparato de tal forma de que resulte fácil la lectura. Por ejemplo, si nosotros clavamos dos electrodos, uno en el punto A y otro en el punto B, ¿sí?, vamos a tener, y clavamos una diferencia potencial de 300 milivolts, por ejemplo, entre A y B, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va a producir una distribución de las líneas equipotenciales, ¿sí?, de tal manera que el valor del potencial va a ir variando. Por ejemplo, de 300 se suele dividir en la mitad, o sea, 50, 100, 150, en A positivo, ¿sí?, y en B negativo, 150 negativo. Hay una diferencia entre los dos de 300, ¿sí? Entonces la línea suele pasar por el medio, que es 0, viene así, y se va hasta el menos 150. ¿Qué pasa con esto? A veces, porque hay 300, si cambia, este valor cambia, entonces, para que sea más o menos parecido, cualquiera sea el valor, el artificio del Lumberger es dividir la distancia A y B en 100 partes, ¿sí? Y en una de las partes, o sea, acá no vamos a hacer las 100 partes, pero más o menos mostrar que está dividido, y a 1 sobre 100 del primer electrodo, ¿sí?, le adjudico un valor de 100. Este valor le adjudico un valor de 100 para que midamos entre 0 y 100. Y a 1 sobre 90, a 99 sobre 100 de A, ¿sí?, sería acá a 99 sobre 100, ¿sí?, o también sería 1 sobre 100 de B. A 99 sobre 100 le adjudico un valor de 0, ¿sí?, o sea que ahí sería 0. Entonces, eso se lo hace calibrando el aparato. Cuando uno hace, digamos, ya la lectura es mucho más suave y da una forma de este tipo, ¿sí? Y acá en el medio, obviamente ya no va a estar en 0, sino que queda más o menos la mitad, o sea, a la altura de 50, ¿sí? O sea que este valor, digamos, ahora ya el punto medio es 50. ¿Y qué pasa? Toda la lectura, la escala se desplaza en ese valor. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un B, que era ρ por I sobre 2pi, ¿sí?, por 1 sobre L menos 1 sobre L', ¿sí? Para trabajar mejor, vamos a poner esto, la constante K, para que sea más fácil trabajar matemáticamente, ¿sí? B igual a K por 1 sobre L menos 1 sobre L'. Ese es el valor de la distribución de potencial. Pero como se corrió la escala, va a ser más un valor nu, que no, en este caso nu es 50 en el ejemplo que nosotros acabamos de mostrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que queremos determinar el valor de la constante, porque sabiendo el valor de la constante, el propio aparato ya dice qué valor va a tener. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a determinar la diferencia potencial con el método que hemos visto. Por ejemplo, B sub A, la constante que ya sabemos cuál es, ρ por I sobre 2pi. Por ejemplo, para el primer punto, y recordemos que el 9 es 50, directamente vamos a reemplazar por 50. Para el primer punto, digamos, estaría cerca de A, sería la distancia de 1, digamos, sobre 1, porque está a la distancia de 1, menos el L' sería la distancia del otro, que sería 1 sobre 99, ¿sí? Y esto sería más 50, ¿sí? Y este valor lo hemos calibrado para que dé 100. Y podemos hacer, digamos, operaciones para ver qué valor nos sale. Nos va a quedar que va a ser igual, B sub A va a ser igual a K, acá vamos a tener, como tenemos 99, 99 por 1, 99, 99, 99, 1 por 1, 1, más 50, ya podemos pasar al 50 para el otro lado, igual a 100 menos 50, ¿sí? Entonces va a quedar K por 98 sobre 99, igual a 100 menos 50 queda 50, ¿sí? Y por último me queda que K va a ser igual a 50 por 99 sobre 98, ¿sí? Ese valor también nos da con el otro, se ha visto que se da con cualquiera del electrodo, porque para el electrodo en B pasa lo mismo. El electrodo en B tengo la constante K, que es ρ por I sobre 2pi, pero en B ya está, es al revés, porque está a 1 sobre 99, ¿sí? Está a 99 de A y a 1 de B, ¿sí? Y acá sería más 50, pero acá este valor se le da el valor de 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá va a quedar con un denominador, acá es 99, y queda por 1, 1 menos 99,
más 50 igual a 0. Entonces queda, ya podemos pasar el 50 para el otro lado, igual a menos 50, ¿sí? Me queda menos 98 sobre 99K, ¿sí? Igual a menos 50, y después pasamos multiplicando, me queda menos 50 por menos 99 sobre 98, ¿sí? Y en ambos casos, porque menos por menos da más, me da un K de 50,5. Con ese K de 50,5, lo mismo pasa acá, me da lo mismo, 50,5. Ya el valor definitivo que tiene el potencial va a ser igual a K, que es 50,5, ¿sí? Por 1 sobre R menos 1 sobre el pi. De esa manera, calibramos el aparato para que detecte las diferencias de potencial y no los valores absolutos. Ahí hacemos una pausa. Bueno, continuando entonces con el trabajo sobre la parte de electricidad, habíamos dicho de que Lumbeyer encontró un artificio por el cual se podía, independientemente de la escala que se esté trabajando, calibrar el aparato para que sea sensible cualquiera sea el nivel del potencial medido, ¿sí? Pero aún así se producen, digamos, errores. Por ejemplo, acá lo vamos a ver que la curva que da, ¿sí?, siempre tiende a ser en la proximidad de los electrodos bien empinada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es muy sensible el aparato en los electrodos, tanto cerca de A como de B. En cambio, en el medio tiende a ser más achatada con una pendiente más baja. Entonces quiere decir que no tiene la misma sensibilidad. Por lo tanto, fíjese, en la zona central, digamos, hay poca desviación de las equipotenciales, porque no hay mucha sensibilidad. En cambio, cerca de los electrodos, ya se ve, por ejemplo, la curva roja, esta, mucho más distorsionada. O sea que se lee mejor las anomalías que están cerca del electrodo que las que están en el medio. Para solucionar eso, digamos, se ha creado lo que se llama electrodos lineales como visores. ¿Cuáles son los electrodos lineales? Los electrodos lineales consisten en el terreno, digamos, cavar, digamos, una pequeña zanja para colocar electrodos gruesos, digamos, cables gruesos y pelados y largos. Esos cables gruesos, digamos, tienen la particularidad de que ya en lugar de generar, digamos, como los puntos, como los puntuales, superficie semiesférica, generan especies de cilindros, es decir, que tienen este círculo en la superficie y sigue para allá, se distribuye a lo largo del electrodo. Es decir, que las superficies equipotenciales ahora son cilíndricas, ¿sí? De tal manera que entre un electrodo y el otro, ¿sí?, se van a establecer las líneas de corriente que son estas rojas, que tienden a juntarse las líneas de corriente, irse en forma perpendicular a los dos electrodos, a este y al otro, y las líneas de potencial siguen el contorno del cilindro, la intersección del cilindro con el suelo, que serían estas que son negras, ¿sí?, que son las líneas equipotenciales. Bueno, que si uno lo ve desde arriba, va a ver en la forma, digamos, en la dirección en que está el electrodo lineal, van a estar, digamos, las líneas equipotenciales, que son las negras, y perpendicularmente en línea de puntos y roja están las líneas de corriente, ¿sí? ¿Qué ventajas que se consigue con eso? Que al usar electrodos lineales como emisores, en lugar de tener la distribución que teníamos recién, que cerca del electrodo estaba muy empinada la curva y en el medio estaba achatada, acá hay una distribución pareja de las diferencias de potencial. Más o menos tiene la misma pendiente tanto, digamos, en la proximidad de los electrodos como en la zona central. El valor de la pendiente es más o menos similar. Y además se puede demostrar matemáticamente de que se vuelve mucho menos sensible en la proximidad de los electrodos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer rápidamente, acá muestro, que acá si uno hace, digamos, plantea el potencial, que sabíamos que era R por I, ¿sí?, y que R igual a ρ por L sobre S por I. ¿Qué diferencial? ¿Se acuerdan que habíamos puesto que B igual a ρ por diferencial de L sobre diferencial de S por I? ¿Sí? Que acá diferencial de L, digamos, diferencial de S, al ser superficies cilíndricas, ya tenemos que el área va a ser, digamos, 2pi por radio, porque en el cilindro, acá se ve, digamos, tenemos el círculo este círculo, y después largo. La longitud del círculo, que es 2pi por radio, por el largo del electrodo. O sea que va a ser 2pi por L. Entonces, si empezamos acá, B va a ser igual a ρ por diferencial de L sobre diferencial de S, pero diferencial de S es 2pi por L, la longitud de la circunferencia, por el largo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser el diferencial de B, y nosotros cuando integremos el diferencial de B, vamos a tener que va a ser ρ por I sobre 2pi, esto es por I, ¿sí?
sacamos rho por I sobre 2pi, y qué otra constante más, acá se agrega la L, que también es constante, el largo del electrodo, por diferencial de R sobre L, ¿sí? Entonces, al integrar esto, ya no me da, digamos, un valor como me daba anteriormente, porque la integral del diferencial de x sobre x, si ustedes se acuerdan, era igual al logaritmo natural de x, por lo tanto acá va a ser rho por I sobre 2pi L por el logaritmo natural de L. Y para dos electrodos, o sea, el delta de B a B, va a ser lo mismo, o sea que va a ser rho por I sobre 2pi L, ¿sí? Pero por el logaritmo natural de R menos el logaritmo natural de R'. Y por propiedad del logaritmo, delta de B a B, ¿qué va a pasar? Que el logaritmo, la resta de dos logaritmos, igual al logaritmo del cociente de los argumentos, o sea, R sobre R'. Y que ahí se puede ver qué pasa. Si lo comparamos con la otra, en donde delta de B a B era la misma parte de adelante, ¿sí? Sobre 2pi, salvo el L, pero era por 1 sobre L menos 1 sobre L'. ¿Qué pasa acá? Que en el electrodo puntual, cerca del electrodo R es un valor próximo a 0, 0,01, entonces da un valor grande acá. Y L' es un valor alto, por ejemplo, 1 sobre 99, qué sé yo, ¿sí? Y eso es cuando es cerca del electrodo. Y cuando está en la zona lejos del electrodo, acá en L ya tenemos un valor grande, 99, y tiende a hacerse extremadamente pequeño, ¿sí? O esto tiende a hacerse muy grande tendiendo al infinito, o tiende a hacerse muy pequeño, o sea 0,0001, o sea tendiendo a cero, ¿sí? Es muy pequeño. En cambio, eso pasa en el electrodo puntual. En cambio, aun cuando L sea muy pequeño con respecto al R', por ejemplo, 1 sobre 99, supongamos hagamos 1 sobre 100 para que sea, y lo pongamos logaritmo decimal de 1 sobre 100. 1 sobre 100 sería el logaritmo decimal de 0,01. Y esto es el logaritmo decimal de 10 a la menos 2. Y eso es menos 2, porque es mucho más sencillo, entra dentro de la escala no con valores pequeños. Si fuera al revés, si fuera un valor, la división fuera un valor grande, sería el logaritmo de 100, por dar un ejemplo, 100 sobre 1, ¿sí? Pongamos el 100 sobre 1, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que el logaritmo decimal de 100, ¿sí? Me va a quedar igual a 2. Es decir, que eso, por dar un ejemplo, con logaritmo decimal, también tenemos con logaritmo natural, pero no es exacto. ¿Qué diferencia hay con eso? Que nunca va a dar valor extremadamente grande ni extremadamente pequeño, sino que va a dar más o menos parejo, lo cual tiende a suavizar la curva y a hacer el mismo grado de sensibilidad tanto en el centro del electrodo como en los extremos, ¿sí? Ese sería el objetivo de lograr. Bien, ahora, ¿qué otra cosa importante? ¿Cómo trabajamos en el campo? En el campo, ¿cómo trabajamos? Nosotros tenemos un área a prospectar, ¿cierto? Que lo vamos a hacer por el método que se llama, que usa esto, el método de perfiles y cartas de potencial, ¿sí? ¿En qué consiste? Como dijimos, en confeccionar sobre una carta, sobre un plano, las curvas equipotenciales, ¿sí? ¿Qué lo vamos a hacer? Midiendo con el aparato. Ahora bien, hay dos formas de trabajar, digamos. O sea, para confección, digamos, tanto de las líneas equipotenciales como de las curvas. Líneas y curvas equipotenciales. Bien, en el caso, digamos, son dos formas de trabajar. Una sería, primero, digamos, buscando iguales potenciales, ¿sí? Iguales potenciales. Y segundo, digamos, confeccionando, ¿sí? Una carta. La primera, ¿cuál es? Aquí estaría el gráfico, ¿sí? Lo vemos mejor en un gráfico para no hacerlo, ¿cierto? Si no, perdemos tiempo. Por ejemplo, acá, nosotros tenemos que armar las curvas equipotenciales y vamos a desplazarnos sobre la curva, que sería buscando el igual potencial. Nosotros tenemos clavados los electrodos emisores A y B. Ese está mandando permanentemente corriente al suelo, inyecta un campo eléctrico. El terreno responde y queremos saber la respuesta del terreno. ¿Qué hacemos? Colocamos un electrodo fijo de lectura M y el otro electrodo N lo colocamos en un punto cualquiera, por ejemplo acá. Acá está A y B, ¿sí? Con un campo eléctrico, ¿sí? Y acá colocamos un electrodo M, supongamos M acá, y el otro lo colocamos en un punto cualquiera, por ejemplo el TN1, y leemos la diferencia de potencia. Supongamos que sea 150 milivolts, ¿sí? Después, ¿qué hago? Entro en ese puntito, lo clavé, ¿sí? Entro a buscar a la vuelta en qué otro punto me da 150 milivolts, o sea, corriendo a la N1, por ejemplo, a N2, a N3, así, y leo las nuevas lecturas, buscando donde me dé la misma diferencia de potencial, o sea, 150 milivolts. Ahí se ve, ¿ves? Cómo
la misma lectura que obtuve en N1 la fui buscando, me dio N2, N3 y se va confeccionando la curva que corresponde en este caso a 150 milivolts. Después luego más adelante, supongamos a 200 milivolts, busco hasta 200 milivolts y voy desplazando el electrodo N, marcando todos los puntos sobre el terreno y llevándolo al papel, que me va a dar la otra línea equipotencial, ¿sí? Y así voy a ir confeccionando. En cambio, el otro método, el método este que estamos acá, que el segundo, que confeccionando un perfil, una carta, ese ya visto desde arriba, nosotros vamos a tener igual el electrodo M y el electrodo N, ¿sí? Que crean un campo, perdón, el electrodo A y B, que son los electrodos emisores, que crean el campo electromagnético. Pero cuando vamos a leer, vamos a tener un electrodo M en un punto, ¿sí? Y a iguales distancias a lo largo de una línea llamada perfil, supongamos en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿sí? Que le llamaríamos perfil 1, después tendremos otro punto, otros 5 puntos más, que le llamamos perfil 2, y así podemos tener hasta 10, 15 perfiles, ¿sí? Este le llamemos M1 al primer punto donde yo puse, digamos, el electrodo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Este está mandando corriente, la respuesta del terreno yo la mido primero, por ejemplo, con un voltímetro, un potenciómetro en N1, ¿sí? Después, siempre a equidistancia, tanto en el sentido paralelo a los perfiles como en el sentido perpendicular. Siempre están a la misma distancia, ¿sí? Se llama equidistancia. Entonces, leo un valor, ¿cierto? Lo anoto digamos, la planilla de campo, paso al otro punto N2 que está a la misma, y siempre distribuido a la misma distancia. Después entré así y marco todos los puntos y voy a tener, por ejemplo, una carta de este tipo en donde diga, por ejemplo, acá 100 milivolts, acá dice 120 milivolts, acá dice 98 milivolts, acá dice 105 milivolts, acá y así, 200 milivolts, por ejemplo. Cada punto va a tener su correspondiente valor de potencial leído, tanto en el sentido de la línea en que esté el electrodo como en el sentido perpendicular, ¿sí? Con esos valores, digamos, voy a ir a lo que se llama confeccionar dos tipos de construcciones gráficas. Uno es el perfil de potencial, ¿sí? Que va a haber varios perfiles, en este caso, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, etc. ¿Sí? ¿Qué es el perfil de potencial? Se coloca en el eje Y y en el eje X. En el eje Y se ponen los delta de B, los potenciales leídos expresados en milivoltios. Y en el eje X, las distancias a las cuales fui colocando los electrodos. Por dar un ejemplo, M1 sería de referencia 0. Supongamos que cada 10 metros lo ponga, el otro va a ser 10 metros, va 20 metros, 30 metros, 40 metros, etc. Y voy marcando los potenciales. Supongamos que acá diga 20 milivolts, 40, 60, 80 y 100, por un ejemplo, ¿sí? Entonces, los valores que voy anotando de potenciales, ¿sí? Así, me van a ir dando una especie de curva. Para cada valor, cada distancia le va a corresponder un valor de potencial, ¿sí? Entonces, uniendo todos esos valores, voy a obtener una curva que se llama perfil de potencial. Y obviamente va a haber un perfil para cada línea, ¿sí? Uno para este, otro para este. Entonces voy a tener, por dar un ejemplo, 10, 12, 15 perfiles de potencial. Eso me da una idea de cómo varía lateralmente el valor tanto de la resistividad del terreno como de la conductividad. Es decir, si hay normalmente las anomalías suelen aparecer como máximos, digamos, ¿sí? Pero eso me da una idea de cómo varía lateralmente, ¿sí? En cambio, para ver cómo varía, digamos, ya en profundidad, hago lo que se llama la carta de potencial, ¿sí? Ese es el perfil. La carta de potencial ya hago un trabajo como se hace, por ejemplo, en topografía, en altimetría, previa altimetría. ¿Qué se hace? Una vez que tengo distribuido, digamos, todos los puntos donde se ha hecho la lectura, ¿sí? Entonces empiezo a confeccionar las curvas equipotenciales. Por dar un ejemplo, acá, supongamos que acá en el medio, supongamos que tengo una lectura de 150 milivolts, ¿sí? Y acá, por ejemplo, acá tenga una lectura de, digamos, 80 milivolts, ¿sí? Y acá, por ejemplo, acá, digamos, 100 o 120, por ejemplo. A la vuelta, yo quiero hacer la curva, supongamos, de 150. Acá tengo un valor que varía, digamos, que sería 100, supongamos, y acá 250. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer después? Digo, yo necesito todo lo que diga 150, por ejemplo. Entre 250 y 100 seguramente está 150, ¿sí?
Entonces voy a hacer una interpolación. Lo mismo que acá, puede ser que acá esté 100 y acá, por ejemplo, 180, ¿sí? Seguramente el valor de 150 va a caer entre estas zonas. Para eso se hace, digamos, una interpolación. ¿Cómo se hace la interpolación? Se mide, eso lo ven, digamos, en topografía. Por ejemplo, primero lo voy a hacer entre 100 y 250, ¿sí? Supongamos que esta distancia sea 2 centímetros, ¿sí? Entonces, para la diferencia entre estos dos puntos, entre 250 menos 100, ¿sí? Esa diferencia equivale a 2 centímetros. Y yo quiero saber dónde está el 150, ¿sí? El 150, digamos, comparado con quién, con el valor más bajo, 150 menos 100, ¿sí? Sería referido ya al valor que yo conozco, que es 150, le corresponde ahí, y o sea que yo sé, por ejemplo, lo que quiero saber dónde cae, dentro de los 2 centímetros, dónde cae que le corresponde 150. Y es una regla de 3, 250 menos 100 es 150, le corresponde 2 centímetros, 150 menos 100 es 50, le corresponde X. O sea que X va a ser a 50 por 2 sobre 150, ¿sí? Acá se va a 1 y acá 3, 2 tercios, me sale 0,66. ¿Qué quiere decir? Que midiendo el valor más bajo, si estos son 2 centímetros, acá es 1, 2, 0,66 más o menos por ahí, lo vamos a hacer en rojo. Entonces, yo sé que acá es 150, acá acabo de sacar que es 150, porque el 0,66 que es 150. Seguramente entre 100 y 180 también va a ser 150. Probablemente de 100 a 180, si lo divide en 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 150, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos por ahí. Quiere decir que voy a ir delimitando zonas por interpolación, de tal manera que puedo ir uniendo, y eso me va a dar una línea o curva equipotencial, ¿sí? Todas en este caso correspondientes a 150. Lo hice con 150, lo podría hacer cada 50, después con 100 y así voy a ir haciendo, me va a ir dando un espectro de líneas equipotenciales que, como sabemos, de acuerdo a la teoría que hemos visto, donde se abren las curvas equipotenciales están los cuerpos conductores. Esto se llama carta de potencial y es la otra construcción gráfica, ¿sí? Y damos por último las características que tienen trabajar con los equipos. El equipo ya lo vimos, ¿sí? Tenemos que se puede trabajar con corriente continua o corriente alterna, ¿sí? Lo mejor es trabajar con corriente alterna, acá damos las ventajas, ¿sí? Primero es que se eliminan las corrientes parásitas, es decir, normalmente las corrientes que interfieren en la lectura se eliminan trabajando con corriente alterna. También se eliminan los efectos de polarización de los electrodos. ¿Cuáles son los efectos de polarización? Que cerca de los electrodos tienden a concentrarse toda la corriente ahí, las curvas se tienden a concentrar ahí y no distribuirse en el medio. En cambio, cuando se eliminan los efectos de polarización, se distribuye bien la corriente a lo largo de todo. Se pueden medir potenciales muy pequeños usando transformadores o amplificadores, ¿sí? Porque trabajando en corriente alterna podemos cambiar la escala. Y el sistema de detección es más sencillo y seguro. Incluso se puede colocar, digamos, detectores sonoros que hagan un zumbido o algo para detectar un valor específico de la tensión. ¿Y qué desventaja tiene, digamos, trabajar con corriente alterna? Que la corriente alterna penetra poco en la profundidad, sobre todo a alta frecuencia. Se produce un efecto que se llama efecto pelicular o skin, efecto de película, que cuando más nos vamos hacia abajo, las capas tienden a densificarse y impiden el pasaje de la corriente alterna, ¿sí? Y por último, que el trazado de las equipotenciales no es nítido, es decir, con corriente continua es más nítido, pero no tiene los problemas esos que tiene la corriente continua, que están incluidos acá en la ventaja. Y por último, ya para terminar, ¿sí? En Francia se hizo una variante de este método de perfil y carta de potencial y se llama método de mise a la masse, que quiere decir puesta a masa. ¿En qué consiste? Que supongamos en los lugares donde hay un afloramiento, supongamos que acá, digamos, en este terreno haya un terreno más o menos homogéneo y hay un afloramiento, digamos, un mineral, por ejemplo, que salga a superficie algún sulfuro, algún conductor, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que en ese punto, ¿sí? Nosotros si colocamos un electrodo ahí, ¿sí? Un electrodo, y el otro lo colocamos extremadamente lejos, supongamos el A, ¿sí? Y el otro lo colocamos extremadamente lejos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que tiende a tomar el mismo potencial todo el cuerpo, ¿sí? Y entonces se produce una distribución de líneas de potencial que se asemejan a las curvas de nivel. Es decir, que las líneas de potencial tienden a tomar la forma del cuerpo. Incluso no solo la forma, sino también, si están apretadas, me dice que están muy empinadas, si están espaciadas, quiere decir que la pendiente es más suave. Eso tiene la ventaja que directamente me da la forma del cuerpo, ¿sí? Acá se lo ve, por ejemplo,
¿sí? Que el cuerpo tiende a tomar, digamos, líneas equipotenciales que me da aproximadamente la forma, tanto en las líneas equipotenciales como en la superficie equipotencial. Y nos me permite determinar mejor, digamos, cómo es la morfología del cuerpo, ¿sí? Bueno, eso sería todo por ahora y dejamos ahí.